Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video se va a ver el tema de flexión en vigas de la materia de mecánica de materiales. Se van a ver los conceptos, el comportamiento de las vigas al tener fuerzas ejercidas sobre ellas, compresión y tensión de las mismas y sus cálculos. Así que vamos con el video. Y bueno, para empezar hay que definir lo que es la flexión, y la flexión también se le conoce como flexión simple o flexión pura. La flexión se define como la deformación de una viga y ya está. Simplemente es cuando la viga se deforma, como por ejemplo aquí se presenta una viga sin deformar, y al ser ejercida por una o varias fuerzas, esta misma llega a deformarse, como aquí se representa. También cabe recalcar que en las vigas se presenta una sección C. Esta sección C se encuentra en el centroide de la viga y esta misma no se deforma. Aún por más fuerzas que se le ejerzan, esta sección no se va a deformar. Bueno, ya viendo cómo es el comportamiento de las vigas se pueden comportar de dos maneras. Aquí en la primera viga se le ejerce una fuerza o varias fuerzas, se comporta de esta manera, y la segunda viga se comporta de la siguiente manera. Y bueno, en la primera viga se puede tornar en esta dirección, ejerciendo de esta manera, y en la segunda viga se puede tornar en esta dirección, ejerciendo en esa fuerza, ¿no? Claro. Y en la primera viga hay esfuerzos de tensión, que es en la parte de abajo, y esfuerzo de compresión, que sería en la parte de arriba. Y de igual manera sucede con la segunda viga, pero en forma invertida. En la parte de arriba se ejerce un esfuerzo de tensión, y en la parte de abajo se ejerce un esfuerzo de compresión. El esfuerzo de compresión es cuando, hablando de las dos vigas, el esfuerzo de compresión es cuando la viga se está aplastando, se está comprimiendo, y el esfuerzo de tensión es cuando la viga se está siendo estirada o está siendo jalada. Aquí podrán ver las direcciones, las señales de cómo se comporta la compresión y la tensión al ser ejercida por estas fuerzas, ya dependiendo del tipo de viga que sea. Y también hablando de las dos vigas, presentan un diagrama de momento flector. Como pueden ver, en la primera viga el diagrama de momento flector va a ser positivo, y en la segunda viga el diagrama de momento flector va a ser negativo. Y bueno, para calcular el esfuerzo de tensión y compresión de dichas vigas, pues sería respondiendo a la fórmula, que es el esfuerzo igual al momento flector, ya dependiendo sea positivo o negativo. El momento flector se toman los valores máximos. Si por ejemplo se tiene 20 kilogramos metros, 30 kilogramos metros, 40 kilogramos metros, se toma el de valor máximo. ¿Y cuál sería? Exacto, el de 40 kilogramos metros. Recordar que se debe manejar kilogramos por metro. Y bueno, ese es en el caso del momento flector. Por C, que sería la distancia de la sección C hasta la base o la altura, que ahorita se los explicaré en un diagrama sobre el momento de inercia. Aquí se tiene que calcular, para el momento de inercia, se tiene que calcular en la viga los centroides y el teorema de Steiner, que en la siguiente diapositiva se los voy a explicar mediante un ejemplo y una sección de viga. Y bueno,
supongamos que se nos presenta una viga, la segunda viga, ¿vale? Tenemos esta segunda viga y queremos calcular el esfuerzo de tensión, ¿ok? El esfuerzo de tensión, y recordando la fórmula, y bueno, el esfuerzo de tensión sería igual al momento flector, que el momento flector sería negativo, tomando en cuenta el valor máximo del momento flector, como ya había dicho, supongamos, ¿no? 40 kilogramos metro. Tomando ese valor máximo por la distancia de la sección C, que esto se los explicaré en el siguiente diagrama, en este diagrama de aquí. Como estamos calculando el esfuerzo de tensión de la segunda viga, supongamos que esta es la segunda viga sin deformarse y esta es la viga ya deformada. Entonces, la viga sin deformarse, la barrita verde sería el esfuerzo de tensión que se va a ejercer, y la barrita roja el esfuerzo de compresión. Entonces C sería la altura de la barrita verde, y supongamos que la altura de la barrita verde mide 2 metros, entonces C sería igual a 2 metros, si es que se está calculando el esfuerzo de tensión sobre el momento de inercia. De igual forma ocurre si se calcula el esfuerzo de compresión igual al momento flector. Bueno, ya valores negativos, se toma el valor máximo por la distancia en C. Como estamos calculando el esfuerzo de compresión, sería la altura de la barrita roja. El límite sería la sección C. Ya recuerdan lo que es la sección C, ¿no? Bueno, C sería la distancia de la barrita roja, porque se está calculando el esfuerzo de compresión. Si la barrita roja mide 1.5 metros, un decir, pues sería que C igual a 1.5 metros sobre el momento de inercia. Y de esa forma se van a comportar las vigas al ser ejercidas por estas fuerzas, dependiendo cómo se ejerzan estas fuerzas, ya sean fuerzas puntuales o fuerzas distributivas. Y como les dije, en la siguiente diapositiva les voy a explicar un ejemplo sobre un ejemplo de fuerzas distributivas y una sección de viga, para así en la sección de viga obtener sus centroides y el teorema de Steiner, y ya al final calculando los esfuerzos de compresión y tensión. Y bueno, siguiendo con los cálculos, aquí se puede ver un ejemplo de viga con sus respectivas medidas y fuerzas distributivas, y del otro lado tenemos nuestra sección de viga, de igual manera con nuestras medidas correspondientes. Entonces, primero se comienza con nuestra sección de viga calculando los centroides y el teorema de Steiner, que se los iré explicando conforme se vaya avanzando en el video. Y bueno, ya hablaré de relleno y ya muy preciso para no entrar mucho en detalles. Entonces, la viga se divide en varias partes, en este caso en 5 rectángulos, para así ir calculando los centroides de cada una de ellas. Entonces comenzamos con la coordenada del centro de gravedad de la primera parte, o del primer rectángulo, que sería el área del rectángulo por la medida del centro de gravedad en la coordenada de X de la misma, que en este caso sería 1.5 metros, ya sería la mitad. 3 y la mitad de 3 pues sería 1.5 sobre el área del rectángulo, que sería la base por la altura, ¿no? Entonces sería 3 por 0.5 metros. Esos 50 centímetros se convierte en metros, cabe recalcar. Y bueno,
y así sucesivamente con las demás partes, su área, la distancia que se encuentra desde el punto de origen hacia el centro de gravedad de dicha figura sobre el área de la misma, y así se va realizando el procedimiento hasta obtener nuestro centro de gravedad de la coordenada en X, que nos da un valor de 4.65 metros. De ahí se prosigue a realizar el centro de gravedad de la coordenada en Y, que sería lo mismo, pero aquí cambiaría la dirección de ir midiendo hacia el eje Y ya no en X. Pero en sí es lo mismo, igual es el área por la distancia del centro de gravedad de la figura, pero en Y, que en este caso, en la primera parte, nuestro primer rectángulo tiene una altura de 0.5 metros y su centro de gravedad pues sería 0.25, pero ese 0.25 más la distancia del punto de origen hacia la base del primer rectángulo de nuestra primera parte pues sería 1.25 metros. Entonces se suman esos valores, y ese valor multiplicado por el área del primer rectángulo sobre el área del mismo rectángulo, y así se va realizando con las demás figuras, y nos da que el centro de gravedad de la coordenada en Y nos da un valor de 1.02 metros. Aquí pueden pausar el video y corroborar para que se den cuenta y checarlo. Y bueno, estas serían nuestras coordenadas en X y en Y. Retrasando y uniendo las medidas nos da que el centro de gravedad de nuestra viga quedaría como por aquí, más o menos. Sí, más o menos. Y bueno, ya que tenemos nuestro centro de gravedad de nuestra viga, entonces seguimos con el momento de inercia, que eso pues nos va a servir para calcular el esfuerzo de tensión o compresión dependiendo cómo se comporte nuestra viga, claro. Entonces seguimos con el momento de inercia en nuestra viga, que ahora sí, como les había dicho, ya calculamos centroides. Y ahora el otro tema es el teorema de Steiner, que el teorema de Steiner es con estas fórmulas, como pueden ver aquí I inicial de X sería igual a la base por la altura al cubo sobre 12, y el I inicial de Y sería el momento de inercia, pues, para que quede más claro. El momento de inercia en Y sería igual a la altura por la base al cubo sobre 12. En este caso se va a ocupar el momento de inercia en X. ¿Y por qué en X? Ya que nuestra viga está direccionada hacia la coordenada en X. Si nuestra viga estuviera parada, como si se ejerciera un ángulo de 90 grados, entonces se ocuparía el momento de inercia en Y, pero en este caso se va a ocupar el momento de inercia en X. Y pues respondiendo a la fórmula, pues la altura y la base, ¿no? Igualmente se resuelve dividiendo la viga en partes, en 5 partes en nuestro caso, sustituyendo los valores, la altura por la base del cubo sobre 12 más el área, y aquí nos dice que es la distancia en Y al cuadrado. ¿Qué quiere decir con esto? Que sería la distancia que hay del centro de gravedad en Y, siempre apuntando en Y, porque aquí es distancia en Y, siempre apuntando en Y, que en este caso sería 1.2, ¿no? Nuestra coordenada en Y sería 1.2.
Entonces sería Y, nuestra coordenada en Y, 1.02 metros, perdón, dije 1.2, pero no, me equivoqué. 1.02 metros menos el centro de gravedad de nuestra figura, en este caso de nuestra primera parte, que siempre apuntando en Y. Cabe recalcar esto, sería la altura, ¿no?, de nuestro primer rectángulo, que su altura es 0.5 metros, pero su centro de gravedad sería 0.25. Entonces es la altura del centro de gravedad menos el centro de gravedad de dicha figura, y así se va realizando parte por parte, y nos da que el momento de inercia en X tiene un valor de 3.78 metros al cuadrado. Bueno, ya que tenemos el momento de inercia, pues vamos a seguir con los cálculos, que nos faltaría el momento flector, y para eso hay que realizar nuestro famoso diseño de diagrama de momento flector, en este caso de nuestro ejemplo, pero yo ya lo tengo hecho, así que aquí está sin hacer nada, sin resolverse. Aquí ya desapareció y ahora se les va a mostrar ya resuelto. Aquí ya tenemos nuestro diagrama de momento flector. Y bueno, en este caso, para obtener nuestro momento de diagrama flector, bueno, ya lo tenemos, pero aquí tenemos dichos valores, que en este caso todos son negativos. Entonces nuestro momento flector sería negativo. Y recuerdan la parte que les dije de cuando nuestra viga tiene un diagrama de momento flector negativo. Ya recordarán qué tipo de viga será, ¿no? Que presenta tensiones y compresiones. Bueno, se los mostraré más adelante. Y bueno, para calcular el momento flector se tiene que tomar el valor máximo de los valores, que en este caso, como pueden ver, serían 120 toneladas por metro. Esas toneladas hay que convertirlas a kilogramos, y pues sería 120.000 kilogramos por metro. Y ahora seguiremos con los cálculos de esfuerzos, y ya adivinarán qué tipo de viga es, ¿no? Entonces ahorita se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Y bueno, ya al haber hecho muchos cálculos, el haber realizado los centroides, pues calculamos que el momento de inercia de nuestra viga es de 3.74 metros a la cuarta, y el momento flector, como es negativo, y el valor máximo de los momentos flectores negativos son 120 toneladas metro, pero esos 120 toneladas se convierten a kilogramos, y pues ya tenemos 120.000 kilogramos metro. Entonces creo que ya adivinarán qué tipo de viga será. Entonces sí, la viga se representa de esta manera. Entonces sería una viga con un diagrama de momento flector negativo. Y pues ya simplemente para calcular los esfuerzos de tensión y compresión es mediante la siguiente fórmula. Pues sería el esfuerzo de tensión igual al momento flector negativo, que son 120.000 kilogramos metro,
por 0.48 metros sobre el momento de inercia. Y bueno, ya sabrán por qué cada valor correspondiente, ¿no? La distancia en C, que es 0.48, el momento flector y el momento de inercia, ¿no? Y bueno, el esfuerzo de tensión nos da un valor de 15.401.07 kilogramos sobre metros cuadrados. Y pues ya el esfuerzo de compresión de esta viga sería de 120.000 kilogramos metro por 1.02 metros sobre 3.74 metros a la cuarta, que eso nos da un valor de 32.727.27 kilogramos sobre metro cuadrado. Y bueno, sería el final del video. Espero que les haya gustado. Ya aquí se habló resumiendo todo lo que es la flexión en vigas. Y pues nada, sería todo y hasta luego.